Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es básicamente un movimiento oscilatorio. Para entrar más en contexto, el movimiento oscilatorio es aquel que describe un movimiento repetitivo con características similares y se define mayormente como movimientos periódicos. Para este movimiento vamos a tener en cuenta las siguientes variables: oscilación, periodo, frecuencia, elongación y amplitud. La oscilación o ciclo, que se produce cuando el objeto ocupa todas las posiciones posibles de la trayectoria y regresa a ella. Luego está el periodo y la frecuencia, que el periodo es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación y la frecuencia, que es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. Esta sería la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. También tenemos la elongación, que es la posición que ocupa un objeto respecto a su posición de equilibrio. Y también tenemos la amplitud, que como su nombre lo indica, es la amplitud del movimiento. En esta misma amplitud hay una máxima elongación, que es la mayor distancia que alcanza un objeto con respecto a su posición de equilibrio. Una cosa para tener en cuenta es que el periodo se va a representar con la letra T y se va a medir en segundos. La frecuencia se va a representar por una F y se va a medir en hercios. Y además, como la amplitud es una distancia, se va a medir en metros. Bueno, como vimos anteriormente, el movimiento armónico simple es básicamente un movimiento oscilatorio. En adición, que los vectores de fuerza y elongación se orientan en direcciones contrarias. Y esto nos abre camino a relacionar la fuerza y la elongación mediante la ley de Hooke, que expresa F es igual a menos K por X. Lo que se interpreta de la siguiente manera: F siendo la fuerza, K siendo la constante y X el alargamiento. Para entrar en contexto, Robert Hooke fue uno de los científicos ingleses experimentados más importantes en la historia de la ciencia, el cual nació en 1635 y falleció en 1703. Este científico inventó la ley mencionada anteriormente, que lleva su nombre, la ley de Hooke, que originalmente está formulada para los casos de estiramiento longitudinal, lo cual establece que el alargamiento unitario que expresa un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. En este movimiento contamos con bastantes fórmulas para encontrar las diferentes variables. Una de estas es la de posición, que expresa que x es igual a por coseno de w por t, donde x es la posición, a es la amplitud, w es la velocidad angular y t sería el tiempo. También tenemos una fórmula de velocidad que expresa que velocidad es igual a la negativa de la velocidad tangencial por la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. En términos más reducidos sería igual a v es igual a menos w por a por seno de w por t. Otra de las fórmulas que nos dan es la de aceleración, que sería aceleración igual a la negativa velocidad angular a la 2 por la posición. En las ecuaciones del movimiento armónico simple se cumple que la velocidad angular es igual al 2 por pi sobre el periodo. Además de las fórmulas ya dictadas con anterioridad, tenemos la de la velocidad máxima, que se expresa de la siguiente manera: velocidad angular por la amplitud, y la de la aceleración máxima, que sería velocidad angular a la 2 por la amplitud. Y ya para culminar tenemos las siguientes fórmulas, que sería la fórmula para hallar la constante y la fórmula para hallar la frecuencia y el periodo. Para encontrar la constante nos dan dos fórmulas, la de Hooke y una nueva que expresa que F es igual a menos masa por la velocidad angular a la 2 por X. Reemplazamos en nuestra nueva fórmula la F por la ley de Hooke, entonces nos quedaría menos K por X es igual a menos masa por la velocidad angular a la 2 por X. Hacemos un despeje de K, que sería la constante, y al final nos daría que K sería igual a la masa por la velocidad angular a la 2. Y por último tenemos las dos fórmulas, la de la frecuencia angular, que nos expresa que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa, y la de la frecuencia, que nos indica que frecuencia es la inversa del periodo, y también nos indica que la frecuencia sería igual a la W sobre 2pi. El experimento consiste en poner un objeto o un peso a un resorte para hacer un movimiento armónico simple. Como no tenemos los elementos, lo vamos a hacer virtualmente, como mostramos ahí, y vemos que ponemos tres pesos: 100 gramos, 200 gramos y 300 gramos. Luego de ver el movimiento que hace y la amplitud que obtenemos en cada resultado, pasamos a hacer las fórmulas y las operaciones, que en los resultados nos da, en el 100 gramos nos da con una fuerza de 0,98 newtons y una constante de 3,62. En el 200 gramos nos da una fuerza de 1,96 newtons y una constante de 4,17. Y en 300 gramos nos da una fuerza de 2,94 newtons y una constante de 4,52. En conclusión, nos damos cuenta que la física literalmente está en todo, desde el movimiento de un péndulo hasta el movimiento de un resorte. Y como podemos apreciar en
experimento pudimos ver cómo era la manera científica del movimiento de un resorte cuando se le aplicaba un peso, que produce un movimiento armónico simple o una oscilación. Y mediante unos pequeños datos como su peso y la amplitud que adquiere, podemos hallar datos como la fuerza que tiene y la constante.